Bueno, vamos con la segunda parte. En esta segunda parte, como dijimos, vamos a hacer las etiquetas de pines y los modos de pin. Las etiquetas de pines se colocan arriba del setup. Aquí vamos a escribir lo que son las etiquetas de pines y vamos a usar la tablita GPIO para guiarnos en qué tenemos conectado en cada pin para hacer la etiqueta. Una ayuda esta primera vez, si nosotros entramos en la página de Alossi y nos vamos a la parte de Arduino, tenemos las referencias del IDE del Arduino y como pueden ver acá en las referencias primera parte tenemos lo que se llama define, que es lo que sería hacer una etiqueta. Si nosotros tenemos alguna duda con eso, podemos buscar y leer lo que significa define y cómo sería un ejemplo de código. Voy a poner define, el nombre de la etiqueta y a qué pin está conectado. Esto nos lleva punto y coma, como dice después. Acá esto sería un error y esto también sería un error, sino que se pone la etiqueta, ¿sí?, sin espacios y a qué pin está conectado. Otra de las cosas que vamos a usar en este video es el pin mode o modo de pin. El pin mode que vemos, la sintaxis es pin mode, qué pin, acá vamos a colocar qué etiqueta y acá vamos a poner qué modo. Los modos que vamos a tener nosotros van a ser o entrada o salida, porque no estamos usando las resistencias pull-up internas del Arduino. La placa no está armada para usar eso. Así vamos a usar si es entrada y si es salida, y los modos de pin se declaran solamente en las entradas o salidas digitales. No hace falta en las analógicas o en las PWM. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar a hacer las etiquetas. Primero lo vamos a ir estructurando el programa lo más comentado posible, mejor. Vamos a poner aquí las etiquetas de pines. La vamos a poner a partir de aquí. Entonces aquí abajo comenzamos. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, fíjense en que lo primero que tenemos acá es que el pulsador está conectado en el pin digital 2. Es una entrada, porque estoy leyendo qué está pasando con el pulsador, y es digital. Bueno, entonces acá nosotros, para estructurar nomás, vamos a poner todos los comentarios que podamos. Se puede poner al costado el comentario con dos barritas. Estoy acostumbrado a ponerlo arriba, si es al costado por alguna cuestión más específica. Pulsador de arranque. Y acá sí le voy a dar el numeral. Define. El nombre le voy a usar todos los nombres en mayúscula. El Arduino diferencia mayúscula de minúscula. Voy a poner pull como nombre. Y está conectado en qué pin? En el 2. Solo tengo que poner 2. Ahí ya tengo declarado el pulsador de arranque. Si nosotros nos vamos a ver la plaquita, el pulsador de arranque en la plaquita está aquí. Y lo que acabamos de hacer es definir que este pulsador, el pin de este pulsador, está conectado en el D2 del Arduino Nano. Continuamos. Después ya fíjense en que después del pulsador, si vamos en orden, ya nos aparece el driver. Lo que vamos a hacer es tratar de que nos quede todo parejo. Para eso vamos a tener el driver acá. Y todo lo que es configuración de pines, estamos atrás de etiquetas de pines, así que todo lo que es configuración de driver, y ya vemos enseguida que tenemos en el pin 3 una salida PWM que es el PWMA del driver. Entonces vamos a poner define. Para no complicarme,
a lo largo del código voy a poner PWMA, que sea directamente el pin al que está conectado, PWMA en el 3. Para ir agilizando también podemos directamente aquí en el setup, vamos a poner acá configuración, modo de pin, como comentario, y todo en mayúscula, no. Configuración, modo de pin, y aquí sí vamos a empezar a hacer todo lo que sería la configuración de los pin mode que vimos. Pin mode, modo de pin, ¿qué etiqueta? Primero la que no hice, el del pulsador, la etiqueta, pum, y qué va a ser, si va a ser entrada o salida. El pulsador es entrada, entonces aquí tenemos input. Cerramos y aquí sí va el punto y coma. Seguido de eso, acá no me voy a dar espacios, no es necesario. Va con minúscula, pin mode, y vamos a hacer el PWMA. PWMA es la etiqueta. ¿Qué me dice? Que es un PWM, pero que es salida. Entonces va a ser output. Me aparece, fíjense acá un simbolito que dice que tengo cambios en el programa que no he guardado. Voy guardando y ya tengo definido dos etiquetas. Seguimos ahí. El 4. En el 4 está conectado también el driver y está puesto el pin AIN2 del driver. Directamente. Define AIN2 en el 4. Seguimos. En el AIN1 está en el 5. Bien. Entonces, define AIN1 en el 5. Ahí. Vamos a poner acá qué modo de pin. Fíjense en que acá me dice que son salidas también. Entonces, pin mode AIN1, acá no importa el orden. Esto es salida. Y pin mode AIN2 salida. Bueno, el driver tiene tanto para controlar dos motores, entonces los AIN 1 y 2 son los pines que van a ir cambiando entre alto y bajo y le van a dar la dirección al motor, y el PWMA es el que le va a dar el ciclo de trabajo del PWM a ese motor. Eso se puede revisar también en la página, también está la descripción del driver de qué es lo que hace. Seguimos, vamos a hacer todos los digitales acá y vamos a hacer otro video para que no sea tan largo para los pines analógicos. Fíjense en que después en el 6 no está en orden. Yo tengo acá la QTR8, que sería la regleta, y tengo el pin IR, que es el que se usa para poner en marcha la regleta. Entonces no es driver, acá es regleta, sensores, y ahí voy a hacer la etiqueta. La etiqueta vamos a poner define IR. Fíjense que estoy respetando los nombres que le puse acá, y está conectado en el 6. Esto acá puedo seguir, no hay ningún problema acá. Pin mode IR, y es también una salida para poder prender la regleta o apagarla en el caso que se quiera ahorrar corriente. Se puede ver. Después en el 7 y en el 8 fíjense en que tenemos driver. Me voy a saltear acá, como el driver lo vengo haciendo en orden, voy a buscar dónde está el PWMB. Y el PWMB está en el 11. Está en el 11 porque el pin 3
y el 11 trabajan con el mismo timer en el Arduino, y eso me permitiría poder cambiar la frecuencia de trabajo. Es otra cosa que vamos a explicar después en algún video que expliquemos cosas más correspondiendo a lo que sería el Arduino. Así que acá define PWMB en el 11, define, me falta el brain. Acuérdense que este es son los dos pines que le dan la dirección al motor. El brain 1 está en el 7 y define brain 2 que está en el 8. Bueno, me falta, fíjense, puedo copiar esto aquí, pegarlo aquí abajo y cambiar B acá, B acá y B acá. Lo vamos a copiar y pegar para que el video no se les haga tan largo. La idea es tipear. Después seguimos, ya hicimos el driver. Bueno, fíjense que me aparece el deep switch aquí, que son las tres opciones. El deep switch es el que me va a permitir, teniéndolo programado, este que está aquí, teniendo programado, poder levantar alguno de estos, cambiar el estado y cambiar algo de la programación sin tener que volver a cambiar el código cargando. Esto me sirve para estar en competencia. Se puede hacer tres opciones, después lo vamos a ver cuando veamos la programación de este cambio de opciones, pero bueno, lo tenemos que configurar. Entonces, como no tiene que ver con los sensores, vamos a hacer otro enter acá y vamos a poner deep switch. Switch, y vamos a configurar los define del deep switch. Entonces tenemos, fíjense en que tenemos conectado, vamos a poner por orden, el 1 que estaría aquí, 1, 2 y 3, los tenemos puestos. Si nos fijamos en la tablita, el 1 está puesto en el 12, el 2 está en el 10 y el 3 está en el 9. Voy a respetar ese orden, así que define, de nombre voy a poner div 1, el 1 entonces está en el 12, define div 2, el 2 está en el 10, estoy mirando la tablita de acá al costado, define el div 3, recuerden que va todo junto, el 3 está en el 9. Bueno, todos estos son entradas. Fíjense, acá entrada digital, que son los que me permiten leer a ver qué está pasando. Así que lo que vamos a hacer es pin mode div 1 input. Y voy a aprovechar para no alargar el video y voy a pegar esto acá. Lo único que tengo que hacer es cambiar acá 2 y 3. Bueno, hasta ahí tenemos casi todo, salvo el LED 13, ¿sí? El que vimos linkear hoy, que está conectado en la plaquita, está aquí, ese que está ahí, es el que linkea, es un pin que no va a servir de datos. Así que acá arriba, abajo del pulsador, voy a poner indicador. Es el único que hay en esta placa. No dejé espacio antes, así que lo voy a hacer igual. Voy a dejar espacio, enter, define, directamente el LED es uno solo, está en el 13. Este LED también, como yo puedo prender y apagarlo, es salida, aquí, pin mode, LED, output. Bien, acá tengo ya configurado todo lo que sería etiquetas, todas las etiquetas
Y después tengo hecho toda la parte, obviamente estoy haciendo toda la parte de etiquetas digitales, ahora después vamos a hacer las analógicas en otro video. Y tengo colocado todos los modos de pin, acuérdense que les dije que en las analógicas no hacía falta. Tampoco hubiera hecho falta poner el PWM acá, pero bueno, no importa, lo ponemos igual. Así que dejamos esto así en este video, en esta parte, haber configurado todas las etiquetas, hecho todos los define y todos los modos de pin de todos los pines digitales. Nos queda en la próxima entrada, vamos a hacer los de la analógica, porque fíjense que ahí tenemos un cambio que lo vamos a explicar. Y para poder continuar con el video, hicimos entonces todas las analógicas hasta aquí y todas las digitales, perdón, y vamos a hacer después en el próximo video las etiquetas de las analógicas y alguna otra cosa más.